no he tenido mucho tiempo. Bien. Bueno, ahí hay que, bueno, sé que están con muchas cosas, es verdad. Yo estaba con muchas cosas en algún momento también. Eh, lo que hay en la plataforma son los videos en relación a la evaluación de la lectura y la escritura. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Que hay que considerar. Lectura, escritura, pero se unen en algún momento. Es para Mm, orientar un poco cómo es que se desarrolla este aspecto, esta cosa. Y también está la actividad de cierre, ¿ya? mm, Que yo puse fecha para cerrar el curso el 24 de marzo, más o menos, ¿ya? mm, un día miércoles. Esa semana, sí, esa semana, Ya. 24 de marzo. Mm, Entonces, ahí hay una actividad que realizar, la podemos realizar hoy día al final también para despejar dudas, pero esa actividad es muy importante porque eso va a dar el cierre del curso y va a entregar a ustedes, las va a orientar y va a determinar qué también han asimilado todo el contenido, ¿ya? Le puedo adelantar de que es una aplicación de una pauta en mm, relación al método global a un caso, es decir, a un estudiante. Y hay que escoger, hay que determinar en qué etapa está, ¿ya? Porque una cosa puede ser que uno piense que un niño o una niña esté en una etapa, ¿cierto? Uno va a decir, bueno, a este niño me parece que no sabe las vocales, entonces, si no sabe las vocales está en la etapa 2, todavía no llega a la etapa de conciencia silábica. Pero hay que comprobarlo, es decir, hay que saber si realmente es así y de ahí para adelante. ¿Bien? ya. Bueno, entonces vamos a dar inicio acá un poco a esta secuencia de pasos que es importante considerar eh, para poder articular correctamente el método. A medida que avancemos, tú me puedes Mm, interrumpir, si hay alguna duda o comentario, puedes hacerlo con toda confianza, puedes preguntar y también ir relacionando esto con lo que hemos visto, ¿ah? Muy importante, con todo lo que hemos visto, las 4 etapas, los requisitos, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué presentamos esto? Bueno, principalmente porque es una guía de pasos que es importante considerar para poder enseñar a leer a un estudiante que tiene necesidades educativas especiales permanentes. Porque si bien lo muestran, nos pueden decir, bueno, tienes que hacer una planificación, ¿cierto? Estructurada. Eso sirve muchísimo, sirve pero para la parte técnica, ya prácticamente, para lo técnico. Pero tenemos que tener una guía y esta guía tenemos que saberla, comprenderla, esta serie de pasos para después no olvidarnos de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y no olvidarnos de cómo funciona el método, cómo funciona la técnica, etcétera. Bueno, el primer paso entonces que uno debería desarrollar es saber que hay un problema. Es decir, que yo tengo un estudiante, hay un alumno, hay una alumna que está presentando dificultades en su proceso de tal vez aprendizaje, lectura, escritura, etcétera, ¿cierto? Hay un caso, ¿cierto? Y este caso nos llega a nosotros por oídos, porque escuchamos que hay un niño que le cuesta un poco más, que en ese curso siempre está sentado y más atrás tal vez, porque la profesora tiene problemas con él, la familia tampoco aparece. Entonces hay una situación problema y alguien tiene que hacerse cargo. Es decir, alguien tiene que tratar de mediar la situación. Entonces aquí en este primer paso, aquí va a ser importante saber entonces eh, los antecedentes que ese niño o esa niña tenga, antecedentes familiares, escolares. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes familiares? Bueno, antecedentes familiares son qué dice la familia respecto a si el niño o niña ha aprendido a leer en la casa, si le leen, si no le leen, si tiene el libro en la casa, si le costó el desarrollo del lenguaje en los primeros años, cuando aprendió a hablar, muy importante, cómo fue ese proceso, a veces se tardó mucho, y todo eso entonces tenemos que tomarlos como antecedentes previos y no necesariamente tenemos que registrarlo, ¿ah? No necesariamente va a ser a través de una pauta, una anamnesis. Aquí el primer paso, uno va a observar mucho al niño, va a observar a los profesores que él tiene, que informan, va a observar a la familia, a la mamá, va a revisar el historial, va a revisar las pruebas, la escritura del niño,
va a revisar las notas que tuvo, etcétera, todos esos elementos. ¿Para qué? Para al final de este primer paso tener una idea, una hipótesis, una idea. Una idea es lo que tú mencionabas en algún momento. Yo me acuerdo cuando tú decías, bueno, yo pienso que mi alumna está en la etapa 1. Decía, no, porque tú lo dijiste en algún momento, yo me acuerdo. Yo estoy segura que está en la etapa 1. Así. Entonces, esa es una hipótesis, ¿cierto? Mi alumna está en la etapa 1 porque no aprende todavía eh, a hacer las categorías, etcétera, el vocabulario, etcétera. Entonces, eso es el primer paso. Es un paso que uno lo puede hacer en una semana, en un día. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, todo Eh, clarito. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente paso. Paso 2. Bueno, luego de tener esa hipótesis o idea, por ejemplo, de decir ya mi alumna está en la etapa 1 porque todavía no aprende a leer su nombre, no aprende a identificar su nombre, a asociar las palabras con las imágenes, entonces está en la etapa 1, y como todavía no sabe escribir, no escribe bien, entonces está en la etapa 1. Bueno, habrá que preparar una prueba, ¿cierto? Habrá que hacer un diagnóstico al estudiante. Y en este punto es importante porque aquí tenemos que focalizarnos mucho en lo que aquel estudiante sabe y no sabe. Porque hay algunas cosas que él ya va a dominar, pero algunas otras no las va a dominar. Por ejemplo, se puede dar el caso que el estudiante sepa tomar su lápiz, ¿cierto? Puede hacer garabatos, ¿cierto? Fácilmente puede hacer dibujos, ¿cierto? Pero no va a saber escribir, no va a poder saber escribir. Entonces, si hacemos una prueba escrita, donde va a completar, no los va a resultar. Pero al mismo tiempo los va a resultar para que haga dibujo, etc. Entonces tenemos que saber eso. Se puede dar el caso de un niño que tenga mucho vocabulario, sepa muchas cosas, pero no va a saber cómo decirlas, mencionarlas, ¿ya? Verbalizarlas. Entonces él va a tener un dominio perfecto de la comprensión de la primera etapa, pero ¿cómo vamos a comunicarnos con él? ¿Cómo vamos a saber si lo que él dice es así? O sea, ¿cómo vamos a interpretar su respuesta? Entonces ahí tenemos que saber eso. El diseño de esta prueba no necesariamente será estandarizado. Esta es una prueba que nosotros podemos ocupar muchos ejemplos, y ahí en la actividad de cierre yo les envío a ustedes un formato de una pauta que se puede utilizar. Pero también aquí se puede utilizar el registro anecdótico, la lista de cotejo, una escala también creada por ustedes mismos. Bien, sobre todo la observación. La observación es muy importante, el registro anecdótico de los casos. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? No, ¿No? pero sí, por ejemplo, ya, la evaluación diagnóstica, ya podemos empezar a evaluar, por ejemplo, la conciencia silábica. Exactamente. Muy Ya, importante eso, muy buena pregunta, porque tú sabes que la conciencia silábica aparece en la etapa 3, ¿cierto? sí, ¿Cierto? Ya, pero como estuvimos viendo en el curso, también es un prerequisito para la claro. lectura. Entonces, ya puedes empezar a realizar, a hacer estos ejercicios, a plantear estas actividades para evaluar eso. Y eso te va a decir, si por ejemplo el estudiante realiza una adecuada conciencia silábica de las actividades, te va a inmediatamente decir que ya está en la etapa 3. Ya. Y si no lo hace, pues no está en la etapa 3, y aparte de eso no tiene desarrollado ese prerequisito Claro. fundamental. Entonces va a tener que después crear actividades para eso. Pero ya tienes que, a ver, la prueba diagnóstica se enfoca en todo, ¿ya? En todo, en las 4 etapas, en Ah, todo. ya, se puede hacer un poquito de cada una. Y ahí se va Claro viendo que sí. desde qué etapa está. Y lo puedes hacer de forma progresiva, secuencial, es decir, primero la primera hoja de la prueba va a constar con la etapa 1, ejercicio A, después las 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, supongamos que un estudiante llega a la prueba, es una prueba escrita la que tú vas a hacer, y hay con material y todo, pero se queda en la etapa 3, ahí tiene dificultades para poder separar las palabras, separar las sílabas, etc. Entonces, no necesitas aplicar la siguiente etapa.
la siguiente parte de la prueba, porque claro. tú ya sabes que él no va a llegar hasta ahí. ¿Para qué le vas a pedir que haga una unión del todo? Entonces ahí tú ahí vas viendo, de acuerdo a, no tienes para qué aplicar, lo que sí tienes que tener es todo, tienes que tener todo en la prueba, pero no tienes para qué aplicarla toda, va a depender hasta dónde él llegue. Lo otro es que, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una niña de síndrome de Down que es no verbal? ¿Cómo se hacen Claro. estas pruebas? Bueno, en ese caso, ¿cómo no ver mal? Dices tú que ella No es que no. no habla. Ya, entonces tendrás que trabajar en función de la observación, del trabajo a través de una actividad con material concreto donde ella te vaya indicando. Trabaja mucho la asociación, la identificación. No vas a poder trabajar la decodificación, la articulación. Mm, Entonces vas a tener que hacer todo a través de esas vías, auditiva y igual. visual. Pero ahí tienes que evitar entonces el caso de establecer un monólogo, un diálogo con ella, porque no te va a dar información, ¿ya? Entonces trabajará mucho el lenguaje comprensivo, el lenguaje verbal. Ahí puedes trabajar el token, test token, que yo había mencionado que trabaja el lenguaje verbal, de los colores, ¿bien? Eh, pero si, por ejemplo, esa niña que tú dices tiene dificultades para verbalizar, entonces la etapa 4 le va a costar muchísimo, porque es la unión del Mm. todo. Entonces ya sabes que no está en la etapa 4 de partida. De ahí para atrás, ya sabes que no está en esa etapa. Tienes que tienes que crear actividades que sean para asociar. Tarjeta asocia con palabra, con color, En eso está, identifica. ¿Ah? en eso está. No, lo otro que hace, ella arma palabras, ¿Ya? pero con sílabas en tarjetitas. Sí, Mamá, puma, bien, concisa está, silábica, está en esa etapa. perfecto, No es capaz todavía de leer ya. oraciones. No. Pero ¿cómo, tú preguntas, ¿cómo puede saber tú si comprende lo que lee? Claro, o sea, supongo que lo comprende porque lo une con una imagen, ¿Y lo hace bien? ¿Es correcto el en resultado? ocasiones, en ocasiones. Ya. Entonces tendrás que seguir con eso. Tienes que Mm. seguir con ese tipo de estrategia, pero no forzarla a verbalizar. Ahí van a tener que realizar un trabajo fonoarticulatorio con mucho dispraxia. Hay mucho que hacer ahí, me Y imagino. ella igual está con fono, tiene una Ya, educadora afuera, tiene como harto apoyo, ya, eh, pero verbaliza ya. los números, algunas vocales, pero sílabas todavía no. O sea, a la Perfecto. imitación a veces, como que uno le escucha el sonido de la sílaba. Perfecto, muy bien. O sea, el problema de ella es un problema, o sea, la dificultad o la barrera que tiene relación con la articulación, claro, de los sonidos, ya, esa parte. Pero no es comprensivo, o sea, no es una barrera, ella comprende. Mm, Bueno, ahí ya tú tienes un antecedente, ¿viste? Entonces, todas las actividades tendrán que ser así, como habíamos dicho. eh, Actividades que sean dinámicas, que inviten a eso, a la asociación, al trabajo de manipulación, etcétera. claro. Y evitar lo verbal, porque no lo va a resultar, Mm, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Entonces hay que crear esta prueba, este registro, ¿cierto? Que puede ser registro anecdótico, tú haces material y vas registrando cómo se comporta, o bien puedes crear la prueba, lista de cotejo, con indicadores. Indicadores, por ejemplo, indicadores por etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Ya? Bien. Vamos entonces acá a ver. Bueno, aquí se detalla un poco, porque el tercer paso tiene relación con aplicar esta prueba, lo que estábamos mm. conversando recién, ¿cierto? Y de acuerdo a las características de ese caso, entonces tú aplicarás diferentes técnicas, estrategias. Por ejemplo, si hay un niño, supongamos que tiene un niño que le gusta mucho conversar, que tiene muy desarrollada la parte verbal, a lo contrario al caso que tú planteas. Entonces ahí puedes variar la actividad, puedes hacer lo que responda, que él eh, responda verbalmente, que no necesariamente trabaje con el lápiz y papel. Entonces cambia ahí el panorama. Todo tiene que ajustarse al caso. Bien.
Entonces aquí tenemos diferentes tipos y el registro para determinar los resultados puede ser tanto cualitativo como cuantitativo, pero generalmente se recomienda que sea cualitativo, ¿ya? El propósito de hacer esta prueba son dos. Una parte es saber en qué etapa se encuentra el caso, Mm, importante, lo primero, más o menos, para saber dónde voy a comenzar. Y lo segundo es trabajar todo, o sea, trabajar en función de las subáreas de cada etapa, de la etapa esa que es la que está este caso. Eh, Se pueden hacer observaciones directas, registro anecdótico, lista de cotejo, escala, ¿cierto? Depende del caso, puede variar esto. Esto puede ir variando de acuerdo a cada situación. Es importante saber eso. Bien, vamos entonces acá con el cuarto paso. Bueno, luego tendrá la oportunidad de saber entonces y descubrir lo que estamos buscando ese tiempo, es decir, saber en qué etapa está, que eso es lo más importante y no equivocarnos en eso, porque si lo equivocamos ahí, tendremos que vamos a dar volver. los apoyos mal. ¿Ah? Vamos a dar los apoyos en un área que quizás ya está superada o que Sí, quizás todavía no supera. sí, vamos a perder tiempo. Recuerda que una etapa se trabaja mucho tiempo, se Mm. puede trabajar un semestre, y lo ideal, porque si trabajas, por ejemplo, la etapa uno, la primera etapa, no es que vas a llegar y vas a enseñar las cuatro categorías principales, sino que después de eso tendrás que incorporar más elementos a la mente del niño, incorporar más colores, incorporar más palabras, la mayor cantidad de cosas de a poco. Entonces eso se trabaja en 3 meses, 4 meses mínimo. Entonces ahí toma tiempo esto. Eso es lo que proponemos siempre. ¿Por qué los niños no progresan? Los niños que tienen discapacidad no progresan en su lectoescritura, porque la docencia que se le hace generalmente, esto que estamos hablando acá lo hacen en un mes o en menos de un mes, trabajan eso y después no hacen nada más. Entonces, no, pues, aquí tenemos mucho tiempo que es muy demorado esto. Bien, entonces, son dos cosas, ¿cierto? Determinamos la etapa en la que se encuentra el niño y las áreas que tenemos que desarrollar. Y dentro de cada etapa hay diferentes subáreas. Por ejemplo, en la etapa uno tenemos las categorías, ¿cierto? Trabajar las categorías, asociación de palabra, imagen, vocabulario, ¿cierto? En la etapa 2 tenemos la escritura. La imitación, Ujú, la imitación, la etapa claro. 2. En la etapa 2 tenemos muchas cosas más. Así como en la etapa 3 tenemos la conciencia silábica, conciencia fonológica. Entonces son muchas cosas que hay dentro de cada área. Bien. Vamos entonces aquí al paso 5. Son 10 pasos, son un poco extensos, pero son cortos, es para No, obtener una guía. ¿Ah? está bien. Está Perfecto, bien. muy bien. Bueno, cuando tengamos los resultados, pues, supongamos que el estudiante que tú tienes está en la etapa uno, ya comprensión, y alcanzó solo a desarrollar la primera parte de la prueba. Es decir, consiguió eh, identificar los alimentos, algunos elementos, consiguió parcialmente asociarlos a una imagen, consiguió categorizarlos, clasificarlos, consiguió identificar su nombre dentro de varios nombres, pero no consiguió escribirlo, tal vez, no consiguió de ahí para adelante, entonces tendremos que trabajar en función de eso. Eh, entonces tenemos que levantar un objetivo general. Nuestro objetivo general será que ese niño, esa niña, Súper. supere, claro, supere la etapa. Y para eso hay mucho que hacer. No es, no es llegar y no es menos. Superar una etapa tiene mucho trabajo. No sé si tú has revisado el método palabra más palabra, a ver si te pregunté o no. No, Ya, nunca. ya. Si tú vas a la página del Ministerio de Educación, ahí está el método global, pero de palabra más palabras, que es la adaptación chilena. Y si tú ves ahí, te vas a dar cuenta que cada etapa tiene al menos como 30 actividades, 40, 50, no, como 50 actividades mínimo, así una por día, una por semana, no, una por sesión. Son muchas, muchas. 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 Claro, entonces eso es interesante, porque ahí tú te das cuenta de que cada etapa tiene mucha cantidad de actividades que realizar, porque hay que trabajar muchos aspectos, son muchas las palabras, son muchos los conceptos que los niños tienen que aprender. Bien,
Entonces será en primer lugar eso, una evaluación a largo plazo. Y lo segundo es escribir, ¿cierto? Varios objetivos específicos, es decir, varias metas pequeñas que tu estudiante, por ejemplo, puede alcanzar semanalmente. Por Claro, ejemplo, ya la Camila esta semana va a clasificar los elementos en categoría. Ya, bien. La siguiente semana, la Camila va a aprender a identificar su nombre, de entre otros nombres. La semana siguiente, la Camila esta semana va a identificar el nombre de su familia. Así sucesivamente, escalera por escalera. ¿Ya? Dentro de una etapa, estoy hablando de la etapa uno, un mm, ejemplo. Aquí yo puse un ejemplo específico. ¿Qué dice ahí en el objetivo específico? A ver, ¿qué dice? en función de aprender una subárea de la etapa a superar. Ejemplo, conciencia silábica. ¿Qué etapa es esa? La tercera etapa. Bien, entonces ahí, por ejemplo, dentro de la tercera etapa, la conciencia silábica. Y una semana trabajará. La, eh, ¿Ah? no, claro, dentro de la semana trabajará la conciencia silábica. Sí, y una semana trabajará la sílaba inicial. No Claro, sé, después la sílaba medial. claro, Ya, así, avanzando. es de a poco, es un proceso muy metódico cuando se trabaja con niños con discapacidad. Es muy metódico, es así, avances pequeños diariamente, Sí, nosotros lo semanalmente, hacemos así, donde trabajo. Tenemos un objetivo general que es a largo plazo, ¿sí? a muy largo plazo, y objetivos específicos en relación, claro, al objetivo general. Y podemos estar a veces hasta 6 meses trabajando solo un objetivo. Exactamente, ¿viste? En el caso de acá es similar, solo que esto es prácticamente es para ti, ¿ah? O sea, es para la docente. Claro. Es claro, lo tiene que tener en cuenta, si aparte, bueno, son cosas profesionales y personales, yo tengo que pensar, que de aquí a 6 meses mi alumna va a pasar de etapa, así. Mm. Y todo será en base a esa etapa, nada más, absolutamente nada más de etapa 4 ni de etapa 3, solamente ahí, trabajar dentro de ese límite. Bien, perfecto. ¿Hay alguna duda hasta aquí, Tarim? No, Está bien, Tarim, ya, está muy Tarim. bien. ¿Ah? Es Tarim. Tarim, perdón, Tarim. Tarim. Sí, no Tarim, Tarim. Tarim, Sí, ya, lo vivo corrigiendo, así que no hay problema. perfecto, ya, muy bien. Entonces tenemos acá, bueno, aquí vamos a avanzar. Bien, supongamos que en el caso tuyo, ahí tú escribiste varias metas cortas, ¿cierto? Por Ujú. semana, porque generalmente se trabaja por semana, no sé cómo lo haces tú, pero se Sí, por semana. trabaja, claro, la semana puede tener dos sesiones de intervención, supongamos, un día lunes y un día jueves, ya, ya, por semana. Entonces, para esa semana es este objetivo específico, esta meta pequeña, vamos a decir una meta pequeña, ¿ya? Mm. Que alcanzar. Entonces, esa semana entonces se tiene que trazar una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Entonces, una estrategia es lo que lo va a permitir alcanzar ese objetivo, esa meta. Y nosotros vimos muchas estrategias en cada etapa, están todas en las clases. Diferentes estrategias, por ejemplo, una estrategia puede ser asociar, una estrategia fácil, puede ser asociar una imagen de un alimento o de un elemento que el alumno conoce con su nombre, con el anclaje del color, Mm. ¿cierto? Ahí tenemos una estrategia X. Ahí vamos a utilizar el anclaje del color, ¿cierto? Esa es una estrategia. Otra estrategia puede ser para trabajar en la segunda etapa, por ejemplo, realizar, a ver, el otro día estábamos revisando eso. Puede ser Eh, desencajar, atrasar, recortar. claro, recortar un contorno, Un contorno, claro, de su propio nombre. Podemos hacerle el contorno de su propio nombre. ¿sí? O también utilizar la plasticina para crear El nombre. ya, esa es Mm. una estrategia. Hay que diversificar, hay que diversificar. Semana a semana será diferente, ya no va a ser nunca la misma. Va a depender eso de las posibilidades que tenga de materiales, tú, ustedes, de la disponibilidad que tenga el colegio también, ¿cierto? Porque se pueden hacer muchísimas cosas, pero también hay que ver las posibilidades que hay. Pero generalmente se pueden hacer tantas cosas que se puede utilizar mucha estrategia. Habíamos dicho que la segunda etapa es una etapa muy metódica,
eh, larga, porque a los niños con discapacidad intelectual les cuesta mucho el tema de trabajar su motricidad, poder escribir, poder desarrollar una escritura. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo. Bien, entonces habrá que tener estrategia y la estrategia las puede revisar con los ejemplos que hemos visto muchos ejemplos y ahí van muchos más. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿no? Bien, vamos entonces. Etapa 7, parte 7, ¿cierto? Bueno, hay que entonces tener una cantidad de material suficiente para trabajar, sea digital o sea concreto, ¿cierto? Puede ser de acuerdo a la actividad, no sé cómo lo estás haciendo, pero para tu intervención. No, todo el material es concreto. No, lo digital lo hemos dejado un poco de lado. En este momento, como estoy de manera presencial, ya lo digital fue cuando estábamos online. Ya, Estamos más con material concreto. Eh, perfecto. por ejemplo, lo que pasa es que esta niña que yo dije, entró el viernes a clases. Nos llevamos viernes, lunes y martes, recién 3 días. Pero habíamos repasado el lenguaje y claro, le hago conciencia silábica, pero sin apoyo como mío, que no si yo no la estoy mediando, a veces no lo logra. Ya, Entonces perfecto. utilizamos el material concreto. Tengo esas imágenes que está un mono, entonces ella puede colocar, se falta la sílaba inicial. Dicen no, entonces ella con velcro la va pegando. Con Sí, velcro, sí, que se pega esa pegatina. sí. Bueno, es una estrategia también, ¿viste? Claro, muy importante entonces eso que tú mencionas de trabajar de forma concreta, directa, ¿cierto? Siempre tratando de fomentar la autonomía también, que ellos de aquí a 6 meses, ellos mismos puedan desarrollar sus actividades y tú puedas ir saliendo del entorno un poco, entrando, Es que ella tiene síndrome de Down, ya, entonces siento que es más difícil porque viene ligado a discapacidad intelectual. ya, Pero estamos ahí tratando de que lea palabras solo con lectura global. Y el otro perfecto, niño que tengo, él yo creo que él ya escribe. Él lee y escribe, escribe. Sí, está está en la etapa 4. le falta la Sí, progresión, consolidar todo. sí, porque todavía él me lee por adivinanzas. Ah, Hemos, el azar, ya, lo que estoy haciendo, retrocedí a la etapa 3 que es de conciencia fonológica, ya, de sílaba inicial, sílaba final. En eso estamos trabajando, para poder que él sea consciente de que las palabras están compuestas por otras letras, porque se sí, comen las letras. Por ejemplo, la palabra soldado, él escribe la S, la L, ya, sí, cómo sol, no. A, y va pronunciando, pero va escribiendo la A. Entonces queda cualquier cosa escrita menos soldado. Ah, entonces ahí, claro, necesita aprender a descomponer las palabras en sílabas y después unirlas de nuevo. Por eso retrocedimos a la etapa 3. Yo le conté a Bien, la mamá que estaba haciendo un curso de lectura global, pero que todavía no lo podía aplicar como tal. Esto fue hace como 3 semanas atrás. ya, Y ahí, claro, me di cuenta en este tiempo de que él está en la etapa 4, porque lo hace, escribe, uno le pide que haga una oración, pero no lo hace correctamente. perfecto. Entonces, Entonces, te estaban sobreexigiendo mucho y tienen que bajar un poco atrás para porque pueda aprender eso para después exacto. continuar. Entonces hemos ido así como poquito a poquito y le estaba enseñando con él fue el que vi el tema de las marcas de auto, que le llamaba Ah, la sí, atención, pero él las conocía. Entonces yo le mostraba una y él me decía qué marca era, pero la escritura es donde se equivoca. ya, también hay problemas ahí, en la escritura. Mm, Bueno, la escritura, la fase de la escritura hay que tenerla en cuenta. Se trabaja mucho por el tema del movimiento y deben haber algunos factores ahí que la transferencia de información, eso hay que trabajarlo mucho. mm. Con tableros de arcilla, no necesariamente el papel, pero ellos van a hacer garabatos. Tú te das cuenta inmediatamente cuando un niño está en una etapa, una etapa primitiva o alfabética, no sé, pues, primero hacen garabatos, no pueden, no consiguen, después hacen algunos diseños como garabatos aislados y después al final ellos consiguen hacer las letras Claro, grandes, pero no tienen coherencia todavía, sino que consiguen hacer el trazado. Y al final ellos consiguen hacer las letras tal cual. solo que él es grande, tiene No, 12, sí, grande. 12 creo, sí, 12, va en séptimo, o va a pasar a séptimo, no me acuerdo, pasó a séptimo. Entonces es grande.
Entonces las actividades tienen que ser igual acordes como, porque en edad cronológica, claro, tiene 12, pero en edad mental está entre 9 y 10. Sí, me imagino. Entonces, a veces, claro, cuando le coloco de recortar, ay, esto vamos a hacer. Entonces hay Le que buscar, cuesta. claro, hay que buscar ahí un poco, me baso más en sus intereses, Sí, muy bien. porque si no, no Trabaja resulta. con los laberintos también. Muy bueno. En la etapa 2 es que hagan laberintos, que puedan Le gustan las sopas de letra. sopa de letra Así que el también. otro día le descargué de esta página Soy Visual, había de animales, de verduras, entonces iba por categorías. Ya, Así que fuimos uno por uno. perfecto, muy bien. Bueno, generalmente esos son los casos. Esta es una escuela especial, ¿cierto? Sí. No, 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 no. Era, es un centro de estimulación temprana que tiene niños con autismo y niños con discapacidad intelectual o algún otro diagnóstico. ya. Iba el niño de 12 años y yo trabajo en una escuela regular, pero yo tengo el grupo diferenciado, que son los niños que tienen diagnóstico. Y este niño está en esa escuela regular. Sí. La niña con síndrome de Down, claro, está en esta escuela regular. Y Y- el otro niño de 12 años que tiene discapacidad intelectual, él está en el centro. Ya, muy bien. Pero la niña está en qué curso? Está, En la escuela ella regular. está haciendo un tercero y cuarto, ella está en Mm, cuarto básico, ¿ya? pero con objetivos de primero. Ah, está con adecuaciones, como dicen. Exacto, Algo está así. con adecuaciones, sí, porque está en un cuarto porque todos los años ellos como que repiten el mismo curso, Sí, sí, entonces estamos avanzando los objetivos de, por ejemplo, las letras. En lenguaje avanzamos con la conciencia fonológica de las letras. Y a sí, medida que vamos avanzando, le vamos agregando más letras a su repertorio. Pero ya, tenemos que hacerlo a través de la repetición, repetición, repetición. claro. Entonces, ella está con objetivos de primero en lenguaje y matemáticas. En ciencias sociales y ciencias naturales está con objetivos acorde a su, como, Es curso. en el curso, claro, eso. Sí, así como lo están haciendo, sí, entiendo. Bueno, Mm. tiene un desafío grande, pues tienes que hacer que ella aprenda a leer de aquí al final de año. Es un objetivo grande que tienes, porque eso le va a ayudar muchísimo. Muy bien. Muchos. Y en cuanto al otro estudiante, bueno, el otro estudiante está en un caso diferente, está en una escuela, en un contexto diferente. Pero sí, todo esto que hemos visto en el curso lo puede aplicar muy bien. De hecho, les va a servir muchísimo. Bien. Vamos entonces con el paso 8. Luego entonces, me perdí un poco aquí, había que entonces recopilar el material, ¿cierto? Tú sabes que tú misma me decías, bueno, hay páginas donde puedes descargar las plantillas, ¿cierto? Como Arasac, como Ardora, hay muchos lugares, incluso hay uno que se llama WordTeach que permite hacer guías de sopa de letra, de sílaba desordenada, guías de trabajos, de crucigramas, y hay mucho material, muchas cosas que hacer en Internet, se pueden ahí apoyar de eso. Luego de hacer esto, de hacer esta recopilación del material, ¿cierto? Del material global, o sea, que tenga características globales, eh, sería interesante aplicar la estrategia escogida, una estrategia que tú vas a escoger semanalmente, Mm, eh, pero que siempre considerar que sea un juego, es decir, tratar de que sea un juego, que sea una actividad dinámica, ¿cierto? mm, Considerando los principios del método global. No olvidemos los principios del método global, los principios fundamentales, que son tres: que la actividad invite a la observación, ese uno, la observación; que la actividad invite a la imitación dentro de la actividad, o sea, que tú puedas hacer un ejemplo, puedas demostrar cómo es, y ella te haga un ejemplo también. muy Entonces, bien. es que copie, que imite, aunque no esté en esa etapa, pero que haga una imitación. Y lo último, el último principio es la expresión. Al final, que ella pueda expresar libremente la actividad, el resultado. ¿Ya? Son tres principios fundamentales. Tienes que considerar para hacer la actividad, para que resulte. Si no, estimula la observación, es imposible que ella pueda imitar y pueda expresar. Entonces tiene que ser con mucho estímulo de observación, con material que atraiga su visión, con distractores también, es importante considerarlo, etcétera. ¿Alguna pregunta, Tarim? Cari, no, ninguna, ninguna. Perfecto. Todo Bien. clarito. Vamos entonces con el último paso. Luego entonces de considerar estas tres instancias, tienes que llevar un registro. Es muy importante que lleve el registro del resultado de la clase, de la sesión.
porque eso va a determinar después a futuro cómo va a ser cómo ella, o sea, para no olvidar qué es lo que logró y qué es lo que no logró. Claro. Va a permitir que pueda entonces considerar sus fortalezas y sus debilidades de acuerdo a la sesión. Y también evaluar las mejoras correspondientes. Por ejemplo, tengo que tener un caso de una niña, de tu alumna, que consiguió categorizar los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos los consume, pero no consiguió categorizar los medios de transporte, porque a lo mejor no viaja en medio de transporte, no sabe nada de eso. La vienen a buscar, a dejar sin medio de transporte, entonces ahí vas a tener que ver cómo enseñarle eso. Tal vez vas a tener que mostrarle un video con los medios de transporte, ¿cierto? Eh, Fotografía de los medios de transporte que hay en la ciudad de ella, para que los conozca, porque nunca los ha visto, tal vez pasan desapercibidos por ella. Entonces ahí es que es mucho trabajo, mucho sensibilización, enseñar con la familia también, invitarlos a hacerse partícipe del proceso. Bien. Bueno, por último, tenemos el paso 10, ¿cierto? Que es el último paso. Bueno, el paso 10 es recapitular todo lo que hemos dicho, es decir, que esto que hemos hecho en una semana, o sea, esto que hemos pensado, tenemos que volver a repetirlo a futuro, es decir, considerando todo el proceso, partimos de una evaluación, de una hipótesis, de un problema, después una evaluación, después seguimos con la aplicación de la prueba, los resultados, la estrategia, el objetivo de la estrategia, y después vuelta nuevamente, ¿ya? Ya. Es como eso, es como tener en consideración la lógica que tiene esto, es una lógica. Parte por una hipótesis y llega a una conclusión. Y el objetivo general es que supere la etapa, es decir, que pase y que avance de una etapa a otra. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ninguna. Perfecto, entonces podríamos revisar en los últimos minutos que quedan la actividad ¿Mm? para que, más o menos, acá, dame un segundo. Entonces vamos a ver si podemos revisar la actividad. Espera un segundo, un minuto. Ah, no puedo. ¿No Mm, se puede compartir? no, así se puede, pero creo que ahí sí. A ver, si yo busco acá la puedo compartir. Actividad cierre. Ya, vamos a ver. Tú me confirmas si consigues ver, es un archivo Word. Sí, veo ahí la carpeta de escritorio. Ya, es un Dice archivo Word. Este archivo está, lo subí, ya está, ya. Entonces lo puede ver también después ahí cuando haga la actividad. Vamos a ver si abre. Ahí, a ver, ¿qué ves ahí? ¿Consigues ver ahí? veo plomo. Ya, Veo puras rayitas en plomo. wow. De nuevo. Mm, Ahora, a ver. ahí Ahí sí. sí, ya, perfecto. Bien. Entonces, tenemos aquí la actividad de cierre, ahí está todo detallado, vamos a comenzar a leer esto. Dice, bueno, la actividad de cierre tiene el propósito de incorporar los contenidos apropiados en el desarrollo del curso. ¿Cuáles son los contenidos? Todo lo que hemos visto, o sea, las 4 etapas. Pretende también incentivar a la persona, al profesional o a la profesional que tomó el curso, a evaluar e intervenir la lectoescritura inicial con el método global, ¿ya? Considerando estas 4 etapas, ¿cierto? Con sus principios articuladores, características, los prerequisitos y los ejemplos que hemos visto, ¿cierto? Entonces, en base a eso, podrán realizar la actividad de cierre. Dice también, la actividad de cierre estará dividida en 3 instancias diferentes. Ojo con esto, ya lo dividí en 3 instancias. Son 3 tareas diferentes que se hacen para completar. Lo primero es una breve presentación de un caso real o ficticio, en lo posible real, ¿cierto? Ujú. Después de hacer eso, tendrá que hacer lo siguiente: levantamiento y aplicación de una pauta o prueba o registro anecdótico informal de evaluación para evaluar la lectoescritura inicial y situar a ese caso en la etapa adecuada, ¿ya? Esa es la segunda tarea. Y por último, entonces, cuando se haga esto, una breve propuesta de intervención que usted utilizaría con ese alumno o estudiante para que supere esa etapa en la cual se encuentra y avance en su lectoescritura inicial. ¿Ya? Nos dice, es como mucho, Tarín.
No, no, está bien, está bien. Es que parece que fuera harto, pero no es mucho. No, Esto es, no, no es con complicación. Aquí es todo simple. Bien, entonces aquí inclusive les doy aquí lo que tienen que completar, ¿ya? Más o menos una idea. Breve presentación de un caso real o ficticio, en lo posible real. ¿Por qué yo puse real o ficticio? Porque no todas las personas que están tomando el curso tienen acceso a estudiantes, claro. porque estamos en una época de pandemia y no hay flexibilidad, ¿me entiendes? Entonces lo pueden hacer real, en el caso tuyo lo puedes decir si lo haces con uno de esos estudiantes que estás trabajando, o lo haces ficticio. Ficticio quiere decir que tú eh, colocas los datos, ¿ya? Presenta un caso ficticio. Entonces puede ser las dos formas. Bueno, dice, usted tendrá la posibilidad de presentar un caso para aplicar el método global de lectura, claro. En primer lugar, se le sugiere que escoja un caso, es decir, que escoja la persona o si es real o ficticio. Bueno, si coge un caso real, recuerda utilizar nombre y datos generales y de pila. O sea, no, o sea, si son casos reales, utilizar datos de pila, datos indirectos, no concretos. Es decir, no voy a detallar completamente, va a proteger la Sí. identidad de los casos. Bueno, lo importante de considerar en esto es lo siguiente: hay que escribir el nombre del alumno, nombre de pila, la edad, también el curso en el que está. Si hay un diagnóstico, hay que registrarlo. Antecedentes generales, describir a modo general o breve aquellos antecedentes que presenta el caso para entender su elección. ¿Cuáles son los antecedentes generales, cierto? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué dificultades tiene? A modo general, cuáles son las barreras que presenta, etcétera. Cosas generales. ¿Le ha costado adaptarse en el curso, etcétera? Eso es general. Antecedentes específicos. Describa específicamente aquellos antecedentes que tienen relación con la lectoescritura del estudiante. Ojo, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que ha presentado para desarrollar su lectoescritura? Ese es un antecedente específico, ¿cierto? Mm, ¿Qué dificultades ha tenido? Por ejemplo, en el caso tuyo, tú ya has mencionado. Eso que tú mencionaste delante es un antecedente específico. ya. Solamente completar eso, ¿viste? Eso se completa aquí mismo, inclusive, ahí, ¿cierto? Mm, Completar esto. Bien, esa es la primera tarea dentro de la primera acción dentro de la actividad. de las tres. De las Sí, tres. sí, bien. Después viene lo siguiente. ¿Puedes leer tú ahí a ver qué dice la letra Dice B? levantamiento y aplicación de una pauta informal de evaluación para evaluar la lectoescritura inicial y situar al alumno en la etapa adecuada. ¿Se entiende? Sí. Ya puedes continuar. En este punto, usted creará una pauta de evaluación para determinar dos elementos primordiales. Por una parte, usted desea saber cuáles son las dificultades que tiene el alumno o alumna para avanzar en su proceso de lectoescritura. Y por otra parte, usted también desea situar al estudiante en una de las cuatro etapas para comenzar a intervenir. Considere para levantar su pauta los principios de cada una de las cuatro etapas y los prerequisitos como elemento transversal. A continuación, dejo un ejemplo de pauta que usted puede emplear a modo de ejemplo. Usted puede incorporar los indicadores que desee. Ya. Bueno, aquí vamos a mirar un ejemplo, ¿ya? Así se Ah, consigue. Ahí, ahí. sí. Ahí, sí, ahí, Ya, ahí lo veo mejor. ya. Ahí. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo de una pauta que puede aplicar. Ya, si tú te fijas, está dividida por etapas, ¿cierto? Etapa Sí. uno, comprensión, me faltó acá. Etapa 2, imitación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, imitación. Y ahí me faltó eso para no perder. Etapa 3, elaboración. Etapa 4, producción. Perfecto, ya. Entonces, si se fija, vamos a leer los indicadores para que tú más o menos entiendas cuáles son y cuáles podrías incorporar, porque puedes crear tus propios indicadores si quieres. Etapa uno, comprensión. ¿Qué dice el indicador uno? A ver, Dice, identifica los colores y formas que tienen los objetos de su entorno. ya, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, Identifica los colores. Lo de la etapa uno, que es colocarle, por ejemplo, la mochila que sea de color azul, que le sí, identifique con el color azul. bien, ¿cierto? O formas, que hay diferentes formas. Hay objetos que son circulares, otros que son cuadrados, otros que son ovalados, etcétera, ¿me entiendes? Eso tiene que ser.
Bueno, luego dice, une el concepto escrito con el concepto gráfico, como según corresponde, ¿cierto? Es decir, tú le presentas en esa actividad una tarjeta, una fotografía, y la une con la palabra. Esto ya es más difícil, ¿cierto? Es un poco más Mm, complejo si hay un estudiante con discapacidad. mm. Bien, la tercera, ¿qué dice? A ver. Clasifica elementos gráficos escritos que ya conoce por su categoría determinada. Colocar Bien, las frutas donde corresponden, que serían la manzana, todo eso, colocarlos en la categoría de frutas. sí, ese es un ejemplo, así como los medios de transporte, Mm, como los vestuarios, etcétera. sí. Entonces tú puedes, si quieres, puedes usar estos indicadores o puedes crear tus propios indicadores, puedes agregar más, ¿ya? Ya. Bien. Tenemos la 2 que obviamente la 2 se va a trabajar la escritura, ¿cierto? Aquí importante si trabajas con niños con síndrome de Down o que están en situación de discapacidad intelectual, si que ellos puedan escribir su nombre primero a nivel de copia, eso es importante, un objetivo que ellos tienen que más o menos aprender, y después si lo pueden hacer espontáneamente, es decir, saber si ellos consiguen, sin el apoyo del modelo, escribirlo. Eso es muy importante, trabajar con estos niños. ¿Qué otro indicador tenemos ahí? A ver, Dice, presenta elementos que ya conoce de forma simbólica, es decir, escribiendo su nombre empleando el alfabeto. ¿se entiende ahí o no lo que hay que hacer? Presenta elementos que ya conoce de forma simbólica, es decir, escribiendo su nombre empleando el alfabeto. Es, tiene relación que ya conoce algunas letras, porque dice reconoce de forma simbólica. Sí, pero aquí se trabaja todavía a nivel de De palabras, o copia. sea, claro, yo le puse simbólica porque, claro, tiene que ver con el alfabeto. Eh, Sí, no tiene alfabeto. o sea, quiere decir que copia, realmente Claro. que copia si por ejemplo tú le presentas la manzana, y Ah, ok, ya. la manzana a la fotografía, Sí. pero ella lo va a tener que representar de forma Simbólica con escrita, los, claro. es simbólica. No, Ya. no dibujarla, sino que sea capaz de saber, bueno, ella va a saber que es una manzana, ¿cierto? Pero tú vas a evaluar si ella escribe la palabra manzana. Ya. Si ella escribe, por ejemplo, eh, mansa, solamente mansa no cumple el indicador, ¿cierto? O si Ah, escribe ma, solamente ma, o si no escribe nada, es porque tienes que trabajar ahí mucho todavía la etapa uno y la etapa 2. claro. Bien. Por último, desarrolla una letra legible y permite la escritura de palabras. Aquí tienes que tener mucho ojo con la letra o decir, legible, tú sabes lo que es, ¿cierto? Sí. Que se entienda, que tú puedas entender lo que ella escribe, porque te vas a encontrar con que escriben con garabatos así, que no se entiende, entonces ahí hay que trabajar la motricidad, hay que trabajar la coordinación, el movimiento de la mano, etcétera. Ahí eso te va a decir que no superó la etapa. Bien. Vamos con la 3, dice elaboración. ¿Qué dice la primera? A ver, Descompone palabras en unidades más pequeñas, sílabas o letras. ¿se entiende o no? Sí. Ya, siguiente. Reconoce la letra que se dice y la identifica entre varias letras con apoyo visual. Ya, También. ya, y la Construye última. nuevas palabras con las sílabas o letras que ya ha descompuesto. Bien, entonces aquí trabajará la etapa 3, ¿cierto? La conciencia silábica, fonológica y ojo, siempre con el apoyo visual todavía. Es por si no recuerda la palabra que quiere construir. Por ejemplo, si quieres construir nuevas palabras, tienes que mostrarle el apoyo visual, lo que ella quiere construir. Bien, son indicadores que yo puse, puede que tú tengas otros, pero son esos, Mm. más o menos ideas. Por último, la etapa 4, a ver, cuéntame. Lee comprensivamente una frase simple con apoyo visual. ¿Se entiende? Escoge diferentes palabras y arma una frase con coherencia. Identifica las palabras claves en un texto simple. Ya, aquí ya es más difícil, ¿cierto? Ya, Sí. Entonces eso es aquí, claro, aquí hay que darle tiempo, aquí ya trabajamos a nivel de oración, a nivel de frase, a nivel de texto, eh, y el armado de palabras con letras más pequeñas, ¿cierto? Generalmente. Pero bueno, eso es. Obviamente, si un niño no supera en la primera etapa, si está por acá, por esta etapa, es muy, es muy difícil que responda a estas actividades de acá. claro. Ya.
Bueno, ese es un ejemplo entonces de pauta que puedes utilizar. Acá, si tú te fijas, hay indicadores, o sea, perdón, hay criterios no Sí, logrados, medianamente logrados. Entonces tú puedes separarlo del 1 al 3. Pero si no, también lo puedes hacer con registro anecdótico, es decir, acá tú vas y, por ejemplo, puedes escribir acá, en este punto, escribir la actitud que tuvo el resultado. No identifica todas, todo, por ejemplo, todo. las formas, solo la circular. Ahí tienes Mm, entonces también lo puedes hacer así, ¿ya? ya, Pueden ser de las dos formas. Bien, esa sería entonces la segunda parte, ¿cierto? Que es la aplicación misma. Y por último, para cerrar, luego teniendo eso, eh, tiene que hacer lo siguiente. Dice, breve propuesta de intervención que usted utilizará con ese alumno o estudiante para que supere esa etapa en la cual se encuentra y avance en su lectoescritura inicial. Por ejemplo, si ese estudiante está en la etapa uno. Entonces tú tendrás que solamente proponer, proponer acá cuáles van a ser las actividades que necesitaría. ya. Dice, si quieres tú puedes leer ahí. Ahí. Dice, luego de usted haber levantado y aplicado la pauta de observación al caso escogido, podrá analizar en cuál etapa el estudiante se encuentra, dadas las dificultades que tuvo para desarrollar la tarea que usted le propuso. Es por esto que sugiero que escriba brevemente en la etapa que usted considera que el estudiante necesita apoyo. Y a continuación, usted detallará brevemente la intervención que realizará para apoyar a ese estudiante en el futuro. Puede Bien, guiarse por los siguientes indicadores. bien. Eso es cuando, bueno, cuando el caso es real, pero si fuera ficticio también, aquí en el caso ficticio, aquí hay que completar acá. Claro, No sé si será el caso que tú vas a escoger, no pero voy a hacerlo con el caso, con un caso ya, real. entonces ahí tendrías que basarte en los resultados que da tu prueba. Claro, que me va a Bien. dar la tabla. Entonces aquí tenemos cuatro cosas de considerar, tres cosas, perdón. Primero dice, Perfecto. eh, hay que definir la etapa en la que se encuentra, ¿cierto? Que hay que saber en qué etapa, en la etapa uno 2 3 cuatro. Hay que justificar brevemente por qué necesita apoyo en esa etapa y en qué necesita apoyo en esa etapa, ¿cierto? Brevemente escribir. Y lo último es solamente escribir tipo de actividades que usted emplearía para superar esa etapa, es decir, escribir actividades que tú usarías para abordar ese caso, ¿ya? Perfecto. Actividades como las que hemos desarrollado durante el curso, escribir solamente las actividades, escribir la idea de la actividad, es decir, mencionar la actividad. Por ejemplo, decir, en una primera sesión voy a trabajar la conciencia silábica con palabras, con diferentes tarjetas que tienen letras, ya, etcétera. Y en la segunda sesión voy a trabajar estas, ¿me entiendes? Mm. Es eso. Esa es la tarea. No sé si la encuentran muy difícil, muy... No, no, para ya, nada. No. perfecto. Bueno, lo puedes hacer todo en Word. Y aquí está este modelo para que tú, bueno, este modelo de todo para que te guíes. Perfecto. Ahora con el plazo, El 23 de marzo. sí. ¿Cómo crees ¿Sí? que está más o menos? Son, Sí, sí, está bien. Sí, sí, lo claro. único que hay una tarea que no he hecho. ¿La puedo hacer? Perfecto, adelante, no hay problema. Todavía la debo, todavía la estoy debiendo, es la Sí, última. sí, no hay problema. Sí, hazla nomás. Yo la revisaré la semana. Ya, perfecto. Eh, pero bueno, en cuanto a esta tarea, el día 23 de marzo cae día martes. Esa semana no vamos a tener, claro, de aquí para adelante no vamos a tener más sesiones de socialización, solamente el cierre. Ah, ok. El cierre, y el cierre va a ser esta semana. Después de que entreguen esta actividad, puede ser uno de estos días, Ya. a la misma ¿Se hora. ve? Entonces, No lo ¿ah? veo, no lo veo. ¿Qué cosa? Veo un cuadradito plomo. Ah, es que estoy viendo el calendario. Ahí, no, no se ve. No, todavía no. No, bueno, pero no consigo porque esto no permite acá ver el calendario. Pero bueno, en palabras simples, como te decía, el 23, el 23 cada día, acá tengo otro calendario.
El 23 cae día martes, ¿ya? Mm, Entonces, la sesión final para cerrar el curso, para dar el cierre, va a ser el día miércoles o jueves, de acuerdo a cómo nos coordinemos. Yo les voy a preguntar si, de acuerdo cómo estén los tiempos, ¿ya? ya, Y ahí ya ustedes ya van a haber entregado esta actividad. claro, Entonces, ese día, esa semana vamos a hacer el cierre oficial, ya. ¿ya? Entonces, cualquier duda que tengas, eh, puedes dirigir un correo durante cualquier duda que tengas para realizar esta actividad, Mm, ¿sí? perfecto. Sí, Puedes dirigir un correo preguntando, no sé, requiriendo orientación, pero creo que queda todo claro, ¿no? todo súper clarito, está súper detallado. Perfecto, bien. Entonces, que te vaya muy bien en esto. Esto te va a servir mucho para poder acompañar a tu alumno o alumna en este año, este tema, yo creo. Sí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún comentario final? ¿Algo que agregar? Pues, preguntas. Súper clarito, me quedó bien claro todo. Ahora ya entiendo lo que es el método global. Claro, Que entré sí, sin saber lo que era y ahora ya lo comprendo. perfecto. Excelente entonces, Tarim. Sí. Bien. Bueno, entonces, como yo te había mencionado, la próxima semana no habrá actividad. ¿Mm? Ya no tenemos sección de socialización para que solamente enfocarse en este trabajo. Ok, ¿Ya? no hay problema. Ya, Igual voy a subir la clase a la plataforma y cualquier cosa, pues tienen acceso libre a los contenidos que ya están grabados por si quieren consultar algo. ya. Muchas gracias, Yerko. Ya, pues que esté muy bien y que te Estamos vaya bien. muy bien. Igual, Excelente. muchas Chao. gracias. Chao.